Buenas tardes, Dios les bendiga. Después de haber alabado al Señor y dar bienvenidas, desear felicidades a los que cumplieron años, vamos a estudiar la palabra de Dios. Recordemos que el apóstol Pedro nos ha venido diciendo la actitud que como creyentes debemos de tener. Lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 12. Nos dice entonces la actitud que como creyentes debemos de tener, y también nos da los principios que debemos de seguir en medio de una sociedad hostil. Nos da a conocer estos principios en los versículos del 13 al 17 de Primera de Pedro, capítulo 3. Y nos anima a seguir soportando las aflicciones de este mundo hostil, dándonos el ejemplo triunfal de Cristo en el sufrimiento. Tema que comenzamos el domingo pasado y vamos a terminar el día de hoy. Y les decía el domingo pasado que algo característico de este autor en esta carta es que él constantemente argumenta todo lo que dice con la palabra de Dios, y siempre está mencionando pasajes de la palabra de Dios, pero también argumenta lo que dice con el ejemplo de Cristo. Como nos pudimos dar cuenta en el capítulo 2, versículos del 21 al 25 de esta carta, nos dio el ejemplo de Jesús, y fue muy claro al decir: para que sigáis sus pisadas. Después de venir hablando del sufrimiento, que comenzó en el capítulo 2, versículo 11 y termina en el versículo 17, de ese sufrimiento que como creyentes nos toca vivir, nos toca padecer, concluye su discurso el apóstol Pedro con el ejemplo triunfal de Cristo en el sufrimiento. Y les decía, es el tema que iniciamos el domingo pasado y que vamos a terminar el día de hoy. Entonces lo tenemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermano Luis, nos apoya en oración pidiendo al Señor por este tiempo. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, con la finalidad de que este ejemplo sea enriquecedor, el apóstol Pedro nos da a conocer 4 elementos del bendito resultado de la injusticia de Dios, de Jesús en la cruz. 4 elementos de su victoria del Señor ante el sufrimiento, de los cuales ya vimos 2. El primero fue su victoriosa carga del pecado. Dijimos que Cristo cargó nuestros pecados para llevarnos a Dios.
y lo pudo hacer o nos pudo llevar a Dios por medio de un sacrificio perfecto. Por eso es que el versículo 18 dice que fue una sola vez. Dice también que murió en la carne, y murió en la carne porque era necesario que muriera para poder llevarnos a Dios, pero vivificado en espíritu. Murió el justo por los injustos, lo que nos da entrada al lugar santísimo, y debemos de dar gracias a Dios porque ahora nos podemos acercar a ese trono de gracia confiadamente, tranquilamente y siempre confiando en el Señor. Esto es lo que vimos en el versículo 18 la semana pasada. También vimos el segundo elemento, que es el servicio victorioso de Cristo, el sermón victorioso de Cristo. Vimos que Jesús, vivo en espíritu, fue y anunció a los espíritus encarcelados su triunfo en la cruz. Fue a pregonar que Él es victorioso ante el pecado. Es a lo que fue ahí con los espíritus encarcelados. Que Él es victorioso ante la muerte y ante los demonios. Ese fue su sermón, lleno de victoria y de triunfo ante esos espíritus encarcelados. Es lo que vimos la semana pasada también. Y esto nos debe de motivar a seguir a nuestro Señor. Nos debe de motivar porque Él murió, Él resucitó y venció la muerte. Y con esto Él pagó nuestra deuda. Con esto Él pagó nuestra deuda. Entonces, por gracia, ahora somos salvos. Porque Jesús ya pagó. Vamos a pasar al tercer elemento, recordando que Pedro nos está dando el ejemplo de Jesús con la única intención de darnos ánimo. Recordemos que los destinatarios de esta carta estaban sufriendo persecución. Y no era una persecución tan sencilla. De todos los culpaban, ellos estaban en medio del sufrimiento. Entonces el apóstol Pedro, con el ejemplo de Cristo, nos está dando el ánimo a seguir adelante. Nos está dando el ánimo para seguir las pisadas de Cristo. Hemos visto entonces su victoriosa carga del pecado, hemos visto su sermón victorioso y ahora vamos a ver su victoriosa salvación que tenemos en el versículo 20. Dice la palabra de Dios en el versículo 20: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este versículo que acabo de leer nos aclara quiénes eran los espíritus encarcelados, que ya lo vimos la semana pasada. Nos aclara que a estos fue a los que les anunció su victoria. A estos fue a los que les dijo o pregonó: he vencido, he ganado. Pero también este versículo nos menciona la paciencia de Dios en los días de Noé. Si recordamos entonces, en los días de Noé había mucho pecado. Lo vimos en el capítulo 6 de Génesis la semana pasada. Había bastante pecado en los días de Noé. Ya explicamos el porqué, ya dijimos lo que estaba pasando. Si gustan, vamos a Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces vemos aquí que Dios fue paciente.
Fue muy paciente en medio de ese mundo tan corrupto que ya mencionamos por qué había tanto pecado, por qué había tanta corrupción. Entonces Él nos muestra su paciencia, gran paciencia en ese mundo lleno de corrupción. Nos menciona también un periodo de gracia de 120 años, un periodo de gracia de 120 años, donde Noé fue un pregonero de justicia. Él hablaba de justicia. También Noé anunció un juicio y les mencionaba el diluvio que se acercaba, pero también ofreció un camino de liberación. Por eso es que Noé es un pregonero de justicia. Entonces, en aquel entonces hubo una gran advertencia, hubo un anunciamiento de lo que iba a suceder. Noé estaba avisando lo que iba a suceder. Mientras esto estaba, este anuncio vigente, dice que se preparaba el arca. Se estaba preparando el arca. Entonces, se les comienza a anunciar un diluvio, pero también hay una solución. También se les da a conocer una solución. Sin embargo, esta solución, que era el arca, únicamente la utilizaron 8 personas. 8 personas hicieron caso a la advertencia divina. Nada más 8 personas pudieron escapar de la catástrofe que se avecinaba, que era el diluvio universal. 120 años y únicamente 8 personas recibieron el mensaje. Si revisamos toda la historia que está en Génesis 6 y termina en el capítulo 8, solo Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas fueron salvadas por agua. Dice el versículo que fueron salvadas por agua, ahí en el versículo 20 de 1 de Pedro 3. 8 personas. Mientras que 8 personas fueron salvadas por agua, el resto de la humanidad perecieron ahogados en agua. Perecieron ahogados en un acto de justicia de parte de Dios. Mientras se preparaba el arca, hubo un periodo de gracia. Recuerden que ahorita estamos viviendo nosotros en este periodo de gracia. Entonces, mientras se preparaba el arca, hubo un periodo de gracia, y este periodo de gracia terminó en el momento que inicia el diluvio. A pesar de que el propósito del arca fue construirse para rescatar a Noé y a su familia del diluvio, también es para los creyentes. Y también es para el mundo, porque nos da una lección objetiva del juicio inminente de Dios sobre toda la creación. Ahí hubo un juicio de Dios sobre todo lo creado. Dice que raeré todo lo que está sobre la faz de la tierra. Entonces, con esto, bueno, está diciendo, hay un juicio, viene un juicio. Durante este pequeño periodo de gracia, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevamos ahorita en este periodo de gracia? En ese tiempo fue un pequeño periodo de 120 años, y durante ese pequeño periodo de 120 años de gracia, vemos la nula capacidad de respuesta del sermón del arca. Nadie respondió genuinamente y de buena manera a la predicación de Noé. Esto nos revela cómo era de profunda la maldad en aquel entonces. Era tan grande la maldad, era tan grave, que Dios determinó raer de sobre la faz de la tierra a los hombres y a todo lo que hay. Lo dice Génesis 6:7. Él determinó raer de sobre la faz de la tierra a los hombres. Era tan grande la maldad. Como podemos notar hasta aquí, hubo 8 personas que fueron salvadas por agua durante un periodo de tiempo de 120 años que Noé era el pregonero de justicia. Veamos la paciencia que tenía Noé, 120 años
hablando del Evangelio, y nosotros queremos que en un día que le compartimos el Evangelio a alguien haya frutos, haya resultados en 10 minutos. Es importante aprender la paciencia de Noé. Fueron 8 salvadas durante este tiempo, mientras todos y todo lo demás fue raído por las aguas. Todo lo que había en la faz de la tierra fue raído. Vemos aquí un mismo elemento, agua, pero un diferente resultado. Por el agua fueron 8 personas salvadas y por el agua el resto fue perdido, fue condenado, recibió el juicio de Dios. Un mismo elemento, pero resultados diferentes. Y entonces en el versículo 21 de Primera de Pedro dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Este versículo se desprende de lo que viene diciendo en el anterior acerca de que fueron salvadas por agua 8 personas, lo cual va a ser tomado como una analogía de lo que es ahora la salvación. Recordemos que estamos en el punto número 3, en el cual venimos hablando la victoriosa salvación de Cristo. Y es una analogía porque el versículo dice: el bautismo que corresponde a esto, es decir, este bautismo, esto que está sucediendo, es un símbolo o es una analogía de una verdad espiritual. Recordemos que los símbolos o el símbolo describe una expresión terrenal de una realidad celestial. Para eso son los símbolos. En la Biblia hay infinidad de ejemplos de los símbolos. Recordemos Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, donde se nos habla de la serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce. ¿Sí recordamos la historia? Con Abraham, cuando veían la serpiente, ¿qué les pasaba? Es un símbolo, porque ahora vemos a Cristo, ¿no? También vemos en Hebreos capítulo 8, versículos 2 y 5, donde se nos habla del tabernáculo hecho de manos, pero nos dice que es una figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces en la Biblia siempre vamos a encontrar simbologías que sirven para representar una verdad espiritual o algo celestial. Entonces vamos a ver este versículo como una analogía. Este versículo 21. La preservación en el arca de aquellos que le creyeron a Dios es análoga a la salvación de los creyentes que creen a Cristo y que tienen a Cristo. Vean, Dios a estas 8 personas los preservó de las aguas del diluvio, mientras que el resto de la humanidad perecía por las mismas aguas del diluvio. Entonces, Noé y su familia son un verdadero símbolo de la salvación en Jesús. Ellos son un símbolo de la salvación en Jesús, quien preserva a los creyentes sin peligro a través del juicio de Dios sobre los pecadores. Va a haber un juicio, va a venir un juicio y los creyentes van a ser preservados. Por eso dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva. Esto no quiere decir que somos salvos por bautizarnos en agua. Lo que conocemos como el bautismo y que lo hemos visto aquí, no nos salva. No nos da la salvación. La religión tradicional hace esto. Y la religión tradicional nos enseña que el bautismo nos salva. Pero no es así.
No existe, en ningún lado de la Biblia vamos a encontrar que nos hable de la regeneración bautismal. Entonces el bautismo no nos salva. ¿Por qué somos salvos entonces? El versículo 21 lo dice: por la resurrección de Jesucristo. Si leemos el versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. En este momento que acabo de leer el versículo, omití lo que está entre paréntesis. Somos salvos entonces por creer y tener fe en Jesús. Eso es lo que nos hace ser salvos. Eso es lo que nos hace ser una nueva criatura. Eso es lo que nos da la salvación, creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esto nos hace obedecer a Dios. Nos hace obedecer a Dios porque somos salvos. Y entonces, en obediencia a Dios, hacemos o venimos y nos bautizamos testificando que Él nos ha dado la salvación, testificando lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, toda persona que dice ser creyente y que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que ha entendido muy bien la salvación, tiene que decir: yo me quiero venir a bautizar porque quiero testificar ante todos lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y no habría necesidad que estemos diciendo quién quiere bautizarse, que estemos anunciando va a haber bautizos, quién quiere. No, el que entiende la salvación entiende que va a obedecer a su Señor y él solito lo va a pedir y va a decir: yo me quiero bautizar. Y si no es así, tal vez no he entendido lo que es la salvación. Es algo que debemos de entender. Pero el bautismo no nos salva. La palabra bautismo significa inmersión. Entonces, la palabra bautismo no especifica inmersión en qué. Cuando hablamos de inmersión, normalmente nos imaginamos agua. Pero la palabra bautismo como tal no especifica inmersión en qué. Y puede ser entonces en lo que sea y no solamente en agua. Y aquí Pedro utiliza la palabra bautismo para referirse a esa inmersión figurada en Cristo, como el arca de protección de los creyentes. O sea, Cristo es nuestra arca de protección de nosotros los creyentes, que navegará sobre el holocausto del juicio de los malvados. Por eso es que Cristo nos va a proteger del juicio. Noé y su familia, porque por creer en Dios, fueron inmersos no solo en el agua, ellos fueron inmersos en el mundo bajo un juicio divino. Ellos fueron inmersos, pero todo el tiempo estuvieron protegidos. Ellos vivieron el diluvio también. Ellos estuvieron en el diluvio, pero todo el tiempo estuvieron protegidos. Dios los preservó en medio de su juicio. ¿Por qué los preservó? Porque creyeron en Dios, creyeron el mensaje que estaba dando Noé. Eso mismo hace Dios y hará con todos los creyentes que confían en Dios, con todos los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, el juicio final de Dios va a traer fuego, va a traer furia, y lo va a hacer sobre todo el mundo. Ya lo estudiaremos en la segunda carta de Pedro. Y va a destruir todo el universo. Lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Pero el pueblo de Dios, dentro de esa destrucción, va a ser protegido. Ahora no va a ser protegido por una arca como en aquel entonces, va a ser protegido por Cristo mismo. En sentido figurado, Cristo es nuestra arca. Y entonces va a ser protegido por Cristo mismo, y el creyente va a ser llevado a cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, por este versículo
que usa o dice el bautismo, entendemos que el bautismo o la inmersión es la que corresponde a la que nos va a salvar por creer en la resurrección de Jesucristo. Por eso está hablando aquí o utilizando la palabra bautismo. Si esta palabra bautismo nos confunde, cámbienla por inmersión y lo vamos a entender. ¿Por qué digo esto? Escuchamos bautizo y en nuestra mente viene de inmediato el acto de venir a bautizarnos. Entonces, este bautismo o esta inmersión que corresponde a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. Para aclarar que no se estaba refiriendo al bautismo en agua, como el que ya conocemos, Pedro hace una observación, la cual está en la mayoría de las Biblias entre paréntesis. En el versículo 21 dice: ahora no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Recordemos que el bautismo en agua que los creyentes realizan cuando deciden hacerlo de manera voluntaria es un acto de obediencia, porque estamos obedeciendo al Señor. Pero no va a ser un acto que nos limpie del pecado. Ese bautismo no nos va a limpiar del pecado. Es un acto de obediencia. Por eso dice que no nos quita las inmundicias de la carne. Lo que nos limpia del pecado, lo que nos limpia, nos purifica del pecado y nos hace ser salvos, es el bautismo en Cristo. Es sumergirnos en Cristo, es decir, la inmersión en Jesús. Ese es el único bautismo al que se está haciendo referencia en este versículo. Ese es el bautismo que salva a las personas. Entonces, para aclarar, el bautismo que nos salva es un bautismo seco, no tiene agua, no hay agua, es espiritual. Tanto en la muerte como en la resurrección de Jesucristo. Aquí nos está hablando de un bautismo en Cristo. La experiencia que tuvo Noé y su familia es análoga o es figura de la experiencia de todos aquellos que reciben la salvación. Cuando Noé y su familia entraron al arca, ellos, al entrar al arca y se cerró, o Dios cerró la puerta y quedó todo cerrado, ellos murieron al mundo exterior. Noé y su familia murió al mundo exterior y luego experimentaron casi una resurrección. Digo casi una resurrección porque no murieron, pero experimentaron casi una resurrección cuando salieron del arca hacia un nuevo mundo después del diluvio. Entonces, como que volvieron a resucitar. ¿Quiénes estaban en ese momento, o qué personas estaban en ese momento después del diluvio? 8. Eran las únicas que existían en todo el planeta. Y entonces así nos pasa con todos los creyentes cuando somos inmersos en Cristo Jesús. Vayamos por favor a Romanos capítulo 6. No pierdan Primera de Pedro. Romanos 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que nos pasa como creyentes al bautizarnos en Cristo. A Noé y su familia
salieron a un nuevo mundo, estuvieron protegidos por el arca. Como podemos ver, Dios provee salvación porque un pecador, por fe es sumergido en la muerte y resurrección de Cristo. Aclaro, por fe en Cristo, por creer en Cristo, y por fe es que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Entonces la salvación no se da por medio de un rito. La salvación no se da por medio de venir y descender a las aguas, bautizarme y salir. No. La salvación es un acto sobrenatural provisto por Dios. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque la palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y si estás muerto no puedes moverte, no puedes hacer nada. Entonces la salvación es un acto sobrenatural que Dios nos da. Y después de ser salvos, ahora sí tenemos la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, como dice el versículo 21. Tenemos esa aspiración hacia una buena conciencia para Dios. Es decir, le quiero agradar a Dios. Por lo tanto, para ser salvo, se debe de llegar primero a Dios con un deseo o con una aspiración de obtener una buena conciencia, una disposición a cumplir las condiciones que son el arrepentimiento y la fe. Sin arrepentimiento no podemos ser salvos. Entonces las personas no regeneradas muestran que están cansadas del pecado que las domina, muestran que están cansadas de este pecado que ya no aguantan y que desean ser liberadas de esa carga de su culpa, desean ser liberadas y de la amenaza del infierno. Buscan entonces la limpieza espiritual que viene por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Se arrepienten de sus pecados y suplican a Dios que las perdone. Ruegan a Dios que les perdone, siempre confiando en Cristo, quien fue el sacrificio perfecto. Sin el sacrificio de Cristo no podemos ser salvos. ¿En qué tendríamos fe? Sin el sacrificio de Cristo. Entonces, de esta manera concluimos que el bautismo en agua no nos salva. Es un acto para testificar ante la congregación, para testificar en público lo que Cristo hizo en mi vida. Pero ese bautismo no nos salva. El bautismo en Espíritu Santo, ese es el que nos salva. Pero ese bautismo se da únicamente en el pecador arrepentido. Únicamente en él cuando confía en Cristo. Y dice que somos sellados por el Espíritu. Ese bautismo es el que sí nos salva. Es decir, el arca de salvación de los elegidos de Jesús, de los creyentes, es Jesús. Él es el único que nos salva y el que nos puede librar para siempre del infierno. Y al librarnos del infierno nos lleva directamente al cielo. Pero únicamente es en Jesús. Y entonces aquí vemos el triunfo del sufrimiento de Cristo en la cruz. Cristo es el Salvador del pecador. No hay otro Salvador y Él es la garantía de nuestra protección. Va a haber un juicio divino, pero Cristo nos va a proteger. Es decir, Cristo es nuestra arca que nos protege del juicio de Dios, así como protegió a Noé y su familia. Y si Él nos protege del juicio de Dios, entonces nos llevará a cielos nuevos y a tierra nueva. De cada una de las personas depende a dónde quiere estar, de cada una de las personas depende si quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador.
El cuarto elemento que Pedro nos viene mencionando es la supremacía victoriosa de Cristo, que lo tenemos en el versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 3, 22 de Primera de Pedro, capítulo 3. Dice así: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En esto vemos la supremacía de Cristo. Este versículo es la nota final de la conclusión del discurso que comenzó Pedro en el capítulo 2, versículo 11. Es una nota muy gloriosa. Nos muestra aquí el sufrimiento triunfal de Cristo. El versículo anterior nos habla del resultado de la resurrección de Cristo, por medio de la cual nos da salvación, y este versículo nos dice lo que sucedió después de dicha resurrección. Por eso dice, habiendo subido al cielo. Este habiendo subido al cielo, tenemos la descripción de este acto en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, donde se nos detalla cómo subió Cristo al cielo, lo que mejor conocemos como la ascensión. Pero al subir al cielo, de esta manera entró por los pecadores como precursor. Él entró a ese lugar santísimo, fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, de acuerdo a Hebreos 6:20. De esta manera Cristo está intercediendo por todos los creyentes continuamente está intercediendo por los creyentes. Hebreos 7:25 nos lo dice, y el 9:24 de Hebreos. Pero también el versículo nos dice que está a la diestra de Dios. Subió al cielo y está a la diestra de Dios. Este es un lugar de prestigio, es un lugar de poder. Es un lugar preeminente de honor y de autoridad por toda la eternidad. Allí está Cristo después de concluir su obra redentora aquí en la tierra. Ahí está en su lugar, Él está ahí gobernando. Y la palabra de Dios es contundente y siempre nos reafirma todo lo que es Cristo. Vayamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Bueno, desde el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces Él está a la diestra. Él está ahí a la diestra. Subió al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, todos los seres angelicales, incluso Satanás y los demonios. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Y por qué están sujetos a Él? Porque venció en la cruz. Él venció en la cruz. Y este acto de vencer en la cruz es el cual fue Jesús y proclamó a esos espíritus encarcelados.
les aclaró a ellos que había triunfado. Y aquí nos vuelve a aclarar que Él fue y triunfó en la cruz. Eso les fue a decir a esos espíritus encarcelados, que Él había ganado, que Él había triunfado en la cruz. Les anunció que estaban vencidos por lo realizado en la cruz, pero nunca les predicó una segunda oportunidad, nunca les habló del Evangelio. Los demonios están condenados para siempre y no pueden ser salvos, no tienen una segunda oportunidad. Y como lo dijimos el domingo pasado, ninguna persona que en esta vida no acepte a Cristo como Señor y Salvador tendrá una segunda oportunidad. El purgatorio no existe. Lo que fue Jesús fue únicamente a proclamar, a anunciarles su victoria. Entonces Pedro concluye su discurso acerca del sufrimiento del creyente con el ejemplo de Cristo, quien sufrió el peor de los padecimientos. Siendo justo y santo, sufrió en la cruz, pero Él resultó victorioso. Y esto de que Cristo resultó victorioso nos debe motivar a soportar todo lo malo que nos suceda, todas las persecuciones que lleguemos a padecer. Debemos de soportarlo siempre y cuando sea por la causa de Cristo. Algo que enfatizamos el domingo pasado también es eso, que debemos de sufrir y padecer por causa de Cristo para poder ser bienaventurados. No porque yo estoy provocando esos padecimientos o esas persecuciones, siempre que sea por la causa de Cristo. Cristo es quien nos dio la salvación, Cristo es quien nos dio la vida eterna, pero Cristo es quien sufrió el oprobio. Cristo sufrió por los pecadores, y los pecadores somos tú y yo. Entonces Él sufrió por nosotros. Fue tan grande este acto de amor que los ángeles se maravillan por lo que Dios ha hecho. Lo dice 1:12 de Primera de Pedro. Como creyentes debemos de estar agradecidos por este acto de amor tan grande, sirviendo al Señor. Como creyentes debemos de agradecer al Señor por este acto de amor. ¿Cómo le podemos agradecer? Sirviéndole. Este es el triunfo de Cristo. Él sufrió, Él padeció, pero triunfó. Ahora, el triunfo de Cristo va a ser siempre expresado, va a ser siempre proclamado y va a ser siempre mostrado por medio de nosotros. Dice que siempre Cristo, siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Entonces, por medio de nosotros Cristo manifiesta, por medio de nosotros Cristo manifiesta su poder, su conocimiento, su amor, por medio de nosotros y nada más. Finalmente, somos quienes estaremos sentados también en el trono con Él. Apocalipsis 3:21. Estaremos ahí con Él en el trono, juzgando incluso a los ángeles. ¿Acaso esto no nos motiva a ser fieles al Señor? El saber que vamos a estar con Él juzgando incluso a los ángeles. Esto no es una motivación grande para entregarnos a Él, para honrarle por medio de nuestro servicio. Entonces, a medida que entendemos nuestra salvación, entendemos el amor de Cristo, entendemos su sacrificio, entendemos lo que hizo por nosotros, le vamos a servir al Señor. Porque queremos estar agradecidos con Él. Pero si no le servimos, tal vez no hemos entendido esto. Cada quien sabe cómo va a honrar a su Dios, cada quien sabe cómo va a honrar a su Señor que le dio la salvación, a su Señor que le dio la vida eterna.
esperemos que este agradecimiento y el servicio al Señor no sea pobre y sin dedicación, que sea con toda nuestra entrega, que sea de todo corazón y que sea de la mejor manera y lucirnos lo más que podamos, porque es para Dios. Hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Pero depende de cada uno de nosotros cómo queremos nosotros honrar y glorificar a nuestro Dios, cómo le queremos servir, qué tan fieles somos a nuestro Señor. Por tanto, los creyentes, todos los creyentes, no deben de mirar a Cristo únicamente como un ejemplo de un triunfo en medio de un sufrimiento injusto que padeció en la cruz. Debemos de unirnos plenamente en su sufrimiento, debemos padecer por Él, y entonces estaremos para siempre con Él en su triunfo. Pero depende de cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie para orar, por favor. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más que nos permites, Padre Santo, terminar este estudio acerca del sufrimiento triunfal de Cristo. Nos permites ver este ejemplo de lo que Cristo padeció, de lo que Cristo sufrió, de lo que Cristo hizo, Padre Santo, y te rogamos nos des la fortaleza para poder seguir sus pisadas, nos des sabiduría y nos ayudes, Padre Santo, a ser como Cristo fue, nos ayudes a hacer esa manifestación de su gloria, esa manifestación de su conocimiento, de su poder, Padre. Y te pedimos que hagas la obra en cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos nos permitas servirte como tú te lo mereces, servirte de la mejor manera, dando todo lo de nosotros, dando todo nuestro ser, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Padre bendito, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias.